Con que hermanos, Dios. Me siento gozoso de poder estar aquí con ustedes, una alegría poder compartir. Yo vengo de San Juan Ostuncalco, así que no vengo muy lejos. Entonces, en Chahualet Dios, tengo 66 años, tejo Ulenjo, Tiol Dios, Ajuspigun, Tojo Nachbil Salate Cajola. Entonces, estimados hermanos, un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Me da mucho gozo, como lo he mencionado, por estar aquí nuevamente, porque esta es una ocasión para poder compartir y reflexionar un momento en la palabra de Dios. Así que de esta manera yo les pido, hermanos, que se puedan poner de pie. Vamos a orar un momento para pedir la dirección del Santo Espíritu y que sea Él quien nos dirija, quien nos llene, que nos ilumine y que traiga mucho fruto en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Ojen Dios, son como hermanos. Man Dios a ti a tohkiach, a ti a xole. Nishikol bene ataye, eshishikone chonde te ataye. Tunhut kiwi la kiwaje. Tunhuk man Dios, ban koye, estunhut taye, ambil matzok te pitz, ambil matzok taye. Tunzakin huye oyach tuitza, man Dios, tiachil bach ket nigona, tuntok te hon kusal keye, tuntok te hon onil keye, taye toho koxlable. Halung man Dios, machupon ambil, machupon or, tunchikbin huye tiola. Es liko yelak man Dios, kuhut sente Samuel, shitakman teya, likenela. Ukchimbile teya, chikshit comandeya taya, ikzunge, makotzage taya, que tiakil kohe, tzalaxvile, tunchikvin huye tiola. Coman Dios, hotzuntoninza tunkaneyete, hotoninza coman Dios, kalkatitishi toknable, tokanmi, nokkalan tuncheshvin taya, tuntelkine, tokchuinkale, hotoninza tuntwen pone, es ajo tiola taya. Tuntengo juntuitzlalil chi, tok chuingale, man Dios, to chuingalo iglesia taye, ana tahbiluya, es atbistkuya, man Dios, tunchiknikuya, chuingal xentahbila. Man Dios, kotkiulama te ilehugum, desde más tal kuotzle taye, hasta jutijunak taye, tekmuhal, tijuntiola te taye. Onzunatkiwila kiwa taye, te ilehugum, ikshuithu. Amén. En el marco de la celebración de un 66 aniversario, vale la pena poder reflexionar, poder evaluar el avance de la iglesia. Y de alguna manera, nosotros como personas evaluamos el avance, el progreso de una iglesia, incluso basado en las cuestiones materiales. Yo no quisiera descartarlo. Sin embargo, nosotros tendríamos que hacer un análisis más profundo de esos 66 años. Somos la iglesia que Cristo espera que seamos parte de su cuerpo, o nos estamos creyendo ser una iglesia la cual no somos. Pensando un poquito en este tema, en este punto, traje el tema titulado Comparado con. Comparado con. Nuestro Señor Jesucristo era muy bueno para hacer comparaciones. En su palabra, Él hizo muchas comparaciones. Y por eso a Él se le llama el maestro de maestros. Porque utilizó figuras, utilizó símbolos del diario vivir para reflexionar y hacer entender a sus discípulos o a los fariseos en su momento. Yo quiero preguntarles, la iglesia después de 66 años
¿con qué o con quién la podemos comparar? En boca de Pablo se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Después de 66 años, viviendo ahora en el 2024, la iglesia, esta congregación y quienes estamos aquí, somos comparados con el cuerpo de Cristo. Es un signo de interrogación. En el diario vivir hacemos comparaciones. Por ejemplo, cuando alguien no es aseado en su casa, cuando alguien no es aseado en su comedor, en su negocio, cuando alguien no se limpia, ¿con qué animalito lo comparamos? A ver, hermanos, ¿con quién? ¿Con qué animalito comparamos a alguien que no se asea, no es higiénico? Maka hunshal tzil, hunshal mishtin nichin, mishtin shtil santo tja. ¿Con qué lo comparan? A ver, hermanos, el juguete del chup. Máximo ayejo chuba. Perdonen, tal vez aquí las de Cajolán no hacen eso, pero donde yo vivo a veces he escuchado puro och, amigo. Hacemos esa comparación. Cuando alguien come mucho, ¿con quién es comparado? Para compararlo. A ver, hermanos, ¿con qué comparamos a una persona que come mucho? Tal vez hasta con un perro, porque el perro no tiene llenadera. Y así, nosotros tenemos nuestras comparaciones para dar a entender un mensaje. Y Jesucristo, que era el maestro de maestros, en su momento comparó a los fariseos con muchas cosas. Pero por ejemplo le digo, ustedes son una generación ¿de qué? De víboras. No, Jesucristo así hablaba. A los fariseos nuevamente les digo, ustedes son como sepulcros blanqueados, puros buenistir, pero todo vacío. Nuestro Señor Jesucristo hacía comparaciones. Y yo quiero preguntarte, hermano pastor, miembros del consistorio, esta congregación, en pleno 2024, esta iglesia, este culto, ¿con qué lo podemos comparar? Fíjense, hermanos, no tengo el ánimo de poder señalar ciertas cosas que he observado, pero no es lo que yo pueda decir de esta iglesia, sino que ¿qué es lo que dice Dios de nosotros? ¿Con qué nos comparará Dios ahorita? ¿Será que somos una iglesia en la cual, como se dijo aquí en este púlpito, la presencia de Dios está? ¿Será acaso que Dios tolera nuestras actitudes, las que estamos desarrollando en este momento? Porque yo no los conozco, pero las que estamos desarrollando en este momento, en este lugar, Dios las tolerará. ¿Con qué me comparará Dios? Alguien dijo aquí, nos comparó con un velorio, porque así somos, hacemos comparaciones. Pero si Dios estuviera acá, ¿con qué comparación nos haría? Diría de nosotros, esta es una iglesia en donde sí estoy yo. O somos una iglesia en la cual Dios no está.
Dios, hermanos. San Mateo capítulo 21, versículo 18 en adelante. La vivencia de nuestro Señor Jesucristo estando en Jerusalén para demostrar una gran verdad, una verdad que trascendía sobre el templo de Jerusalén. Tuvo necesidad de hacer una obra que para algunos o quienes veían en su momento, fue un milagro haber visto esto. Versículo 18, hermanos. Material alguno que mance con amén. Dice la palabra de Dios: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Amén. Ya no vamos a leer más, hermanos, porque nos podemos cansar. No, esto es suficiente. Este evento, estimados hermanos, aparece justamente en el momento en el que el Señor Jesucristo entra en el templo. Él llega al templo, Tojo Iglesia. En ese momento no era iglesia. Él llega al templo. Y al entrar en el templo, se enojó. ¿Y qué dijo, hermanos, cuando vio lo que pasaba en el templo? ¿Qué dijo, hermanos? Ustedes han convertido mi casa ¿en qué? Cueva de ladrones. Ahí está. Mi casa la han convertido en casa o en cueva de ladrones. Y aquí en el libro de San Mateo dice que él tiró las cajas que estaban ahí. Estimados hermanos, físicamente, si estuviera el Señor acá, otra vez digo, ¿cuál será su evaluación y su comparación de esta iglesia 66 años después? Porque agradecemos a Dios por los pioneros del Evangelio que trajeron el Evangelio por primera vez aquí en este lugar. La gloria sea a Dios por ellos. No tenían los medios de comunicación, tal vez no tenían el grado de estudio, nivel de comprensión que nosotros tenemos, no tenían la tecnología, las facilidades de manejarse por vehículo, no lo tenían. Tal vez no tenían un micrófono para poder llevar el Evangelio, sin embargo lo hicieron. Mientras nosotros teniendo toda la tecnología, ¿cómo creen ustedes que nosotros nos comportamos? Y perdonen por la observación directa. A la casa del Señor no se viene a comer. Por favor, no le enseñen a los niños. Perdonen, si usted está en un circo, si usted está en un mercado, puede comer, pero aquí se le enseña a los niños a sentarse y no a comer. Me da mucha tristeza y perdón, me da mucho enojo el ver esto en la casa. 66 años más. Si ese es el distintivo de la iglesia en un culto, mejor no hagamos culto. ¿Por qué? Porque si me molesta a mí, que soy cualquier persona, uno más, un pecador más, y a un Dios santo, no sé con qué me compara o con qué los compara a ustedes. Pero bueno, voy a resaltar 3 puntos. El Señor Jesucristo dice que tuvo hambre.
El templo en su momento tenía una función y la vamos a encontrar en el versículo 13 del capítulo 21 y dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Una función. Quienes acudían a la iglesia, no escrito acá, pero escrito en el Antiguo Testamento, acudían porque querían encontrar a Dios en el templo. Obviamente Dios ya no está en un lugar de 4 paredes como esta, está en todo lugar, pero en su momento su presencia estaba en el templo, así lo había designado. Entonces la gente acudía a la iglesia para encontrar el perdón, para tener un encuentro con Dios, para ser bendecido por Dios y para poder llevarle ofrenda a Dios. Aquel hombre sediento, aquel hombre hambriento de conocer a Dios, tenía que acudir al templo. Pero en ese momento el templo ya no era eso, sino que el templo no satisfacía las necesidades de aquellos que tenían necesidad, sino al contrario, estaban satisfaciendo las necesidades de quienes estaban adentro. Y ojo con esto, 66 años ahorita, yo quiero reflexionar en algunas cosas del tener hambre. La iglesia ha sido instituida para hacer luz en el mundo. La iglesia ha sido instituida para poder ser sal en el mundo. Cuando el mundo ve en nosotros que somos diferentes, anhela conocer al Dios que nosotros tenemos, porque somos diferentes, porque Dios está en nosotros, porque a través de mí se revela Dios, a través de la bondad, el amor al prójimo, no dentro de una iglesia, sino fuera de ella. El Señor Jesucristo dice: ¿cómo es que los van a identificar y tipificar que son cristianos? Porque se aman los unos a los otros, dentro y fuera de la iglesia, básicamente, porque había que ir fuera de él. Esa es la función de la iglesia. Entonces el pueblo, la gente que no conocía a Dios, tiene una necesidad, porque Jesucristo aquí compara a la iglesia con tener hambre. Aquí a la iglesia nos venimos a alimentar. Aquí a la iglesia venimos, hermano pastor, para que la gente se alimente, para que la gente se edifique. Y perdón por la expresión, no para que la gente se entretenga. Porque aquí no vengo yo a entretener a nadie, ni soy payaso de nadie. La gente viene acá, o quienes vienen acá, vienen porque tienen necesidad de conocer a Cristo. Y sabes, Cristo lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Y si aquí desde este púlpito no se predica la palabra de Dios, 66 años, hermanos, hay que hacer una evaluación y una reflexión sobre lo que estamos haciendo. Y miren, que hacia afuera debemos ser una institución que pueda satisfacer el hambre. Un pueblo que necesita salvación, que necesita liberación, que necesita paz, que necesita sanidad, que necesita conocer a Dios. Pero cuando el pueblo nos mira, ¿qué dice de nosotros? Peor que a tu hermano pastor, a tu hermano diácono, a tu hermano anciano, tojutzin ihun chuhel, tojutzin kushun kwa, tojutzin in chang yol, tojutzin in jautir in yol, ihun. ¿Saben en dónde se dan los pleitos, las divisiones? La iglesia. No superamos eso. ¿Y cómo es posible que atraigamos a la gente para que la gente venga y se sane aquí? Obviamente somos un grupo, una congregación de gente que está en un proceso de restauración, pero no significa que nosotros estemos más perdidos que aquellos que estén allá afuera. Hambre
El mundo, el pueblo tiene hambre, y al venir a la iglesia, al venir a los pies de Jesucristo, viene y se satisface, se llena. Ahora yo digo, hermano pastor y miembros del consistorio, esta iglesia está alimentando a las ovejas, está alimentando al pueblo. Porque en el 2024 cualquier cosa nos inventamos, pero heme aquí, escuchen pues, para satisfacer nuestro propio ego. Quiero preguntarle al hermano pastor y al consistorio, ¿este culto que se celebra el día de hoy es para honrar a Dios o para satisfacer a una congregación que está llena de ego? Queremos dar a conocer los 66 años, pero en el fondo no tenemos ni un fruto. Hermanos, en ese tiempo los fariseos habían convertido ahí adentro, en vez de satisfacer al mundo, ellos se satisfacían. Y aquí quiero reflexionar en algún punto. Un gran pensador, nieto de pastor, en la Edad Media, que se llamó Karl Marx, un día dijo: la religión es el opio del pueblo. ¿Qué significaba eso? ¿O qué significa eso? Él decía que todos aquellos que están en una iglesia están como si que drogados, porque no piensan. Parece que la religión los ciega, entenebrece la mente. Y ahora aquí quiero reflexionar. Todos nosotros estamos acostumbrados a ingerir, alimentarnos de azúcar. Todos. ¿Y qué pasa, hermanos, si una mañana tomo mi café y no tiene azúcar? ¿Cómo nos vamos a sentir? Mal, que no sé qué vamos, hasta berrinche podemos hacer, porque queremos el azúcar. Yo quiero preguntarles, hermanos, en el día a día de sus cultos, no especialmente el día de hoy, porque a veces estos eventos, perdón que utilice la palabra evento, porque a veces para mí eso es más que un culto, es un evento. Solo están llenos para satisfacer, como una droga, para satisfacer lo que yo quiero, no lo que necesito. Como aquel niño que quiere su chupete, que quiere su algodón, porque le gusta, no porque lo necesita. Y aquí, hermanos, tengamos cuidado. ¿Cuál es su intención al venir a la iglesia? ¿Qué intención tiene usted al venir a la iglesia? Dice que va a venir tal persona, dice que va a estar bonito porque allá abajo. Tenga cuidado. Por eso una iglesia llena como esta me da dudas. Y perdonen, hermanos, no estoy cuestionando sus intenciones, pero me da dudas. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son nuestras intenciones? ¿A qué hemos venido acá? Y vean pues, después de que el Señor Jesucristo sacó todo eso, sacó a la gente, insultó y dijo: miren, aquí no tiene que ser cueva de ladrones. ¿Y saben qué pasó? En el versículo 14 dice así: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que él hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Cuando hay orden, hermano pastor, en la iglesia, cuando la presencia de Dios está en el templo, en la iglesia, invita a una adoración verdadera, no a un show. No quiero aludir a nadie ni ofender a nadie, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y miren,
la higuera. Y el título que le ponen los biblistas, la higuera estéril. Yo me puse a pensar, ¿por qué higuera estéril? No tenía razón para colocar la higuera estéril, pero vamos a comprenderlo. Pero somos una iglesia, un cuerpo destinado para alimentar, para crecerse, para fortalecerse. Pero al contrario, hemos cambiado eso por otras cosas. En la iglesia se han cambiado las cuestiones básicas y esenciales por otras, solo para satisfacer las vanidades de nosotros las personas. Tengamos mucho cuidado. Entonces, somos una institución que debería alimentar al hambriento, pero en vez de alimentar al hambriento, terminamos nosotros saciándonos en nuestros propios deleites y caprichos, como los fariseos en su momento. Número 2, una fachada. Qué bonito templo. La iglesia que nosotros pastoreamos, 80 taqua. Algunos hermanos se preguntan, ¿es la iglesia madre? ¿Por qué no han construido? Algo nos hace falta para construirlo. Sin embargo, qué bonita iglesia. Felicitaciones al consistorio. Pero esto puede ser solo una fachada. No estoy diciendo que está mal, excelente, felicitaciones. Lo que algunos otros no han hecho, ustedes ya lo hicieron, pero puede ser una fachada. Y dice que el Señor Jesucristo fue a buscar el fruto de la higuera. Pero tizun bachte mishti elialto. La iglesia puede aparentar ser bonita, tener una excelente doctrina porque somos presbiterianos. Buena doctrina. Y de hecho así es. Pero puede ser una fachada. Realmente somos una iglesia que no tiene frutos. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Cuando se hace un paralelo entre el libro de Mateo y Lucas y Marcos, de este pasaje, de Marcos agrega que Jesús fue a la higuera a buscar fruto en un tiempo el cual no era. Y yo quiero preguntarles, hermanos, ¿en qué fecha vamos a cosechar el cerezo aquí? Shminchil. ¿En qué mes? A ver, díganme, hermanos. ¿En qué mes? Ti mes ti twitz shminchil kshole tzala. Tishhawil. Abril o mayo, no sé. Mayo. Pero Jesús, imaginémonos que estaba un fruto de cerezo. Él fue a buscar cerezo en el mes de diciembre. ¿A título? Mishti, esto me hizo en qué pensar. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera y fue a buscar un fruto en un tiempo en el cual no había? Parece ser injusto. Sin embargo, la enseñanza es que la iglesia de Dios, el templo, tiene que dar fruto. ¿Solo una temporada, hermanos? ¿Solo el culto del aniversario? ¿O cuándo? Todo tiempo. Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, quiere dar fruto en nosotros todo el tiempo. Y cuando Él fue a buscar un fruto en la iglesia, en la casa del Señor, y no la encontró, la maldijo. Y ahí viene el tercer punto. Qué triste, hermanos. La higuera representaba el templo. Y Jesús dijo: nunca más de ti se dé otro fruto. Ahora yo me pregunto, 66 años, hermano pastor y consistorio,
ancianos, diáconos, congregación. ¿Tenemos fruto? ¿O nos hemos secado? Reflexionemos. Jesucristo comparó la iglesia de su momento con la higuera que no encontró fruto. ¿Zunca? ¿Con qué somos comparados, hermanos? ¿Somos comparados con aquel siervo fiel, aquel que produjo al 100%? ¿O somos comparados con la higuera, aquella higuera que está seca? Aquel templo que en vez de satisfacer el hambre del mundo, ha venido a satisfacerse él mismo bajo sus propios fines egoístas aquí en la iglesia. Y es que en la misma palabra de Dios habla que en estos tiempos y en otros tiempos la iglesia, la palabra de Dios, iba a convertirse en negocio. ¿Cuál es nuestra ruta, hermano pastor? ¿Cuál es nuestro horizonte? ¿Hacia dónde rema este barco? ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Realmente somos una iglesia comparada con aquella iglesia santa que está esperando al Señor Jesucristo y que trae mucho fruto? ¿O cuál iglesia somos? En el templo, hermanos, se daba adoración y la hacían los levitas, los sacerdotes. Pero cuando Jesús llegó al templo, dice que los muchachos empezaron a adorar. Una iglesia que alimenta, una iglesia que hace lo que Dios quiere, invita una verdadera adoración, que no solo se da en el culto, sino que se le da en el diario vivir. Hermanos, ¿acaso nosotros somos ahora una iglesia que procura la prosperidad? ¿Acaso somos una iglesia en la que establecemos buenos acuerdos para entretener a la gente? ¿O acaso nosotros somos como aquellos fariseos que empezaron a pensar en ellos en vez de pensar en el mundo? La iglesia nuestra, después de 66 años, está satisfaciendo las necesidades. ¿Tenemos una proyección social o no la tenemos? ¿Esta iglesia da a conocer a Dios? Son preguntas que yo les dejo, hermanos, y no solo a esta congregación, sino que a todos los que estamos acá, porque todos somos iglesia. Y la palabra de Dios corresponde a todos nosotros. Y cuando yo vi esto, hermano pastor, no diga que he venido con la intención de ofender a alguien. La palabra de Dios, usted lo sabe, pasa primero por nosotros. Porque yo estoy pastoreando una iglesia y me pregunté, después de tantos años o algunos años de estar enfrente de la obra, ¿cuántos frutos hemos traído a la iglesia? ¿Cuántos nuevos convertidos? ¿Qué hemos hecho con el tiempo? Y de verdad, estimados hermanos, Jesucristo, lo que sea, como allá así lo hacen, nosotros hagámoslo también. Como allá escuchamos que es así, nosotros también. No. En su momento habían religiones también, pero el templo de Dios, la casa de Dios, tenía características particulares,
características específicas, características que la hacían diferente de las otras culturas y de las religiones circunvecinas. Nosotros debemos ser una iglesia diferente. Yo agradezco a Dios por los medios masivos de comunicación que nos permiten llegar a más personas. ¡Qué bueno! Pero utilicémoslos dentro del marco que dice apóstol Pablo: en el culto debe haber orden y decencia. Y yo pregunto, hermanos, ¿hay orden y decencia aquí? Eso se los dejo como una pregunta. Si Jesucristo está en mí, debe provocar en mí algo y decirme: estamos bien o estamos mal, porque Él es mi brújula. Él me indica dónde ir. Él me hace entender qué es correcto, qué es incorrecto. Y delante de sus ojos en ese tiempo, ¿qué hizo? Perdonen, en los dibujitos aparecen que Él aparece con su pie botando las cajas, botando los pollitos. ¿Qué culpa tenían los pollitos? Pero pues Él lo hizo. Porque cuando es momento de hacer cambios radicales, de frenar las cosas, hay que hacerlo, hermano pastor. Y no venderle droga a la gente, porque la gente está contenta porque quiero hacer esto, voy a hacer lo otro. Ahí estamos contentos y estamos alabando a Dios, cuando realmente estamos perdidos. Entonces, 3 puntos. La iglesia está para satisfacer una necesidad vital. Vital, porque el hambre, si usted no come, se muere. Es vital lo que hacemos acá, porque nosotros vamos a conocer a Cristo, que es la vida eterna, es la salvación, es vida. Es vital lo que hacemos. Pero si cambiamos o invertimos las cosas por otras, ahí viene la ira de Dios sobre una congregación. Y miren, hermanos, Benjamín Pérez no tiene la facultad de decir que su iglesia está maldecida, pero la palabra de Dios, con la autoridad que tiene, dice que la casa de Dios no es un mercado, no es un comedor, no es para hacer negocio, es para venir a adorar a Dios. Yo quiero suplicarles, hermanos, después, chicos proverbios, man, haya chuba, haya mamba, o que son que es una, porque coge la tuntala, porque mi y Jesucristo, nada que cuando Él tuvo que ser amor, cariño, pero cuando tuvo que alegar, lo hizo. Entonces, hermanos, este no es un lugar para alegar, es un lugar para entender la palabra de Dios, comprenderla, asimilarla y que traiga mucho fruto en nuestras congregaciones. Estimado hermano pastor y congregación, me alegro mucho por los 66 años, pero dentro de mi corazón, así como en mi congregación y en su congregación, espero que usted haga una real y profunda evaluación de lo que están haciendo. Porque si hace 66 años los hermanos, con muchas limitantes, no las que tenemos, trajeron más fruto que nosotros, ¿qué estamos haciendo mal en este tiempo? Porque ahorita veo caras, hermanos, casi, perdonen la expresión en inglés, full la iglesia. Pero ¿qué pasa los lunes? ¿Qué pasa los miércoles, jueves? No sé qué otros días hay cultos. Somos domingueros. ¿Qué estamos haciendo mal? Me hago yo la pregunta. ¿Por qué no traemos fruto? ¿Por qué nos hemos acomodado a este mundo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos alimentando a la gente. Y alimentar a la gente no significa, como dice Pablo, tratarlo como bebecito. Bueno, como bebé cuando es primeros años, pero 66 años, Dios, ya estamos grandes. Hay que alimentar a la gente con alimento sólido, hermano pastor, porque es la función de la iglesia.
Fíjense que a las 7 iglesias del Apocalipsis, Dios les da una recomendación. A cada una tenía su lado positivo, su lado negativo, pero Dios dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que Dios bendiga esta congregación y que hayan 100 años más de predicación del Evangelio, y que Dios traiga un verdadero avivamiento a la iglesia después de 66 años, para que esta iglesia siga cumpliendo el